Hola, soy la doctora Miriam Bonifacio y hoy vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, cuáles y por qué. Estas son dos preguntas fundamentales que debemos hacernos cuando enfrente tenemos una persona gestante que quiere evitar un embarazo no deseado. Y estas preguntas toman una connotación diferente cuando encima la persona que tenemos es un adolescente. En las relaciones sexuales adolescentes hay desafíos a superar. Ellos son el embarazo no deseado. Sabemos que muchos de estos embarazos no deseados van a terminar en un aborto. Debemos evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y sabemos que a menor edad mayor va a ser la morbimortalidad materna. Entonces, por eso, para prevenir un embarazo no deseado, es fundamental la consejería en anticoncepción. Contamos con una numerosa cantidad de métodos anticonceptivos. Entonces, a raíz de esto, nos surgen las preguntas, ¿cuáles y por qué? En esta charla trataremos de desarrollar brevemente las principales características de cada uno de ellos para poder acercarnos a una respuesta. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de recomendar un método anticonceptivo? Bueno, el balance riesgo-beneficio, evaluar que tenga una elevada eficacia, la adherencia y la aceptabilidad de la persona usuaria. Recordemos que nosotros debemos brindar la información sobre los métodos anticonceptivos y es la persona usuaria la que va a elegir, de acuerdo a sus características y sus necesidades, cuál es el método anticonceptivo más adecuado para esa persona. La accesibilidad al método. De nada sirve recomendar un método anticonceptivo si la usuaria no va a poder acceder al mismo. Y así también tener en cuenta la reversibilidad, de acuerdo a las necesidades de esa persona, si el método va a ser reversible o no. El método anticonceptivo que no debemos dejar de recomendar en ninguna relación sexual adolescente es el preservativo, dado que es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual. Es importante que le informemos esto al adolescente, que le expliquemos qué enfermedades de transmisión sexual pueden prevenirse con este método. No debemos dar por sentado que un adolescente sabe utilizar un preservativo. Es importante que le expliquemos cómo se utilizan, todos los tips, desde la colocación, la extracción, cómo se abre, que no debe quedar aire en la punta del preservativo y todo lo que conocemos con respecto al preservativo masculino. También debemos informar que existe el preservativo femenino, que si bien no es tan fácil de conseguir en nuestro país, es importante que conozcan que existen, como es su colocación, para qué sirve, que también sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual, y bueno, y saber sobre su existencia y su utilización. También debemos derribar todos los mitos que existen con respecto a los preservativos. Por ejemplo, que la responsabilidad de la anticoncepción es de la persona con capacidad gestante, por lo tanto, no es necesario utilizarlo. Que no es necesario usarlo porque son una pareja estable, que el sexo es seguro. Y acá es importante preguntarle a un adolescente qué interpreta por pareja estable. Muchas veces cuando nosotros interpelamos sobre este tema, nos dicen que pareja estable es porque están hace 3 o 4 meses. Concientizar sobre la importancia del uso durante toda la relación sexual, desde el principio hasta el final. Usarlo en todas las prácticas sexuales, vaginales, orales, anales. Y concientizar a los adolescentes sobre sus derechos a exigir el uso del preservativo en sus relaciones sexuales. Si bien el campo de látex no es un método anticonceptivo, también es importante explicarles que existe, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se fabrica a través de un preservativo. Esto también es muy importante en la consejería en la anticoncepción.
Como venimos hablando, el método de barrera no debe faltar en ninguna relación sexual adolescente, pero a eso debemos aconsejar utilizar algún otro método anticonceptivo combinado con el preservativo. A eso se lo conoce como doble método. También es importante conocer que debemos iniciar el método anticonceptivo inmediatamente en el lugar o aprovechando la oportunidad de la consulta, en lugar de esperar hasta la próxima menstruación. A esta práctica se la conoce como inicio rápido o quick start. Sabemos que existen los métodos anticonceptivos basados en el reconocimiento de la ovulación, donde para ello utilizamos el calendario para saber la fecha de mayor fertilidad, donde podemos calcular la fecha también más fértil a través de la viscosidad del moco cervical y a través de la temperatura basal. Ninguno de estos métodos son recomendables debido a su baja efectividad. Contamos con la anticoncepción hormonal. De acuerdo a la vía de administración, estos se clasifican en anticonceptivos hormonales de vía oral, inyectables, intrauterinos, transdérmicos o intravaginales. De acuerdo a su composición, también los podemos clasificar en combinados o solo de gestágenos. A la vez, los combinados se pueden administrar por vía oral, inyectables, transdérmicos, vaginales y solo gestágenos contamos con comprimidos orales, inyectables, sistemas intrauterinos e implante subdérmico. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de recomendar un método anticonceptivo hormonal? La edad de la paciente, tener en cuenta los criterios de elegibilidad, la protección de la masa ósea, evaluar patologías previas, tener en cuenta también los beneficios no contraceptivos, como así también la elección de la vía de administración más adecuada, teniendo en cuenta no solo la elección de la persona no usuaria, que por supuesto eso es muy importante, sino también teniendo en cuenta los beneficios que cada una de estas vías nos brindan. Entonces, ¿qué requisitos debemos tener en cuenta para la administración de los anticonceptivos hormonales al momento de la consulta? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud solo recomienda una historia clínica con una adecuada anamnesis al momento de la consulta y la toma de la tensión arterial. Si en esos momentos no contamos con un tensiómetro, esta práctica podemos posponerla para más adelante. Entonces, como regla general, cualquier persona joven, sana y no fumadora puede usar un anticonceptivo hormonal. Pasamos a describir las principales características de cada uno de estos métodos anticonceptivos hormonales. Empecemos por los orales combinados. Como todo anticonceptivo oral combinado cuenta con dos componentes, uno estrogénico y otro progestínico. Dentro de los estrógenos podemos encontrar el etinilestradiol, ya conocido porque se viene usando hace muchos años, y últimamente se ha incorporado el valerato de estradiol y el 17-beta-estradiol. Dentro de los progestágenos podemos encontrar el acetato de ciproterona, norgestrel, levonorgestrel, desorgestrel, norgestimato, gestodenos, drospirenonas, dienogés y nomegestrol. No solamente es importante conocer cuáles son los componentes de los anticonceptivos orales combinados, sino que también debemos conocer las principales características de cada uno de ellos, porque esto nos permitirá poder hacer una elección adecuada de acuerdo a las características de la persona usuaria. Empecemos por las dosis bioequivalentes. 2 miligramos de valerato de estradiol equivalen a 20 microgramos de etinilestradiol. 1 miligramo de 17-beta-estradiol equivalen a 5 miligramos de etinilestradiol. Comencemos a describir las principales características de los componentes estrogénicos. Contamos con un estrógeno sintético
y por el otro lado contamos con estrógenos naturales. Dentro de los sintéticos tenemos el etinilestradiol, que como dijimos anteriormente, se viene utilizando hace varias décadas y es el que se encuentra presente en la mayoría de los anticonceptivos orales. Este se absorbe rápidamente de manera gastrointestinal, lo cual le da una alta biodisponibilidad oral, también parenteral, transdérmica y tópica. Por su composición química, impide que actúe la 17-estradiol deshidrogenasa que lo transforma en estrona, lo cual hace que tenga un ciclo enterohepático más lento. Por el otro lado, los estrógenos naturales no inhiben la 17-hidroxi-beta-hidrogenasa. Esto hace que su metabolismo sea más rápido en convertirse en estrona y estriol y tiene un menor impacto hepático. Todo esto se ve traducido en un mayor impacto a nivel lipídico para el etinilestradiol con aumento de la HDL, LDL y triglicérido. En cambio, con los estrógenos naturales tiene un menor impacto lipídico. Esto se traduce en un aumento de la HDL y prácticamente no tiene modificación en la LDL y los triglicéridos. Con respecto al angiotensinógeno, vemos que tiene un mayor impacto a nivel del etinilestradiol sobre el estrógeno natural, que ese impacto no es tan importante. Esto también se ve traducido en un mayor aumento de síntesis de proteínas del etinilestradiol comparado con los estrógenos naturales, un aumento también en el impacto con los factores de la coagulación para el etinilestradiol comparado con los estrógenos naturales y una disminución de la sensibilidad de la insulina para el etinilestradiol. Pasemos a continuación a describir el componente progestágeno. Estos también tienen impacto a nivel de otros receptores, como son el glucocorticoideo, receptores androgénicos y también antiandrogénicos. Por lo tanto, tanto la medroxiprogesterona como la ciproterona tendrán un mayor impacto a nivel glucocorticoideo. Con respecto a los progestágenos más androgénicos, contamos con la medroxiprogesterona, el levonorgestrel, el desogestrel, el gestodeno y el norgestrel. Por el contrario, aquellos que tienen una acción antiandrogénica, el más antiandrogénico dentro de los gestágenos, podemos citar a la ciproterona. Le siguen en importancia el dienogés y la drospirenona, y con un menor impacto antiandrogénico tenemos el lomegestrol y la progesterona micronizada. Otra cosa importante a tener en cuenta es que a mayor androgenicidad, mayor va a ser la insulinoresistencia. También los gestágenos tienen un impacto a nivel lipídico. Entonces, vemos que aquellos que tienen mayor impacto a nivel lipídico son el levonorgestrel, el acetato del medroxiprogesterona, el desorgestrel, el norgestrel, el gestodeno y el dienogest. Por el otro lado, la drospirenona tiene muy bajo impacto lipídico y el nomegestrol no modifica los niveles de colesterol. Ya que hablamos de dislipemia y de síndrome metabólico, tengamos en cuenta estos conceptos. En caso de hipertrigliceridemia no se debe indicar anticonceptivos combinados por el riesgo de pancreatitis. El límite serían los 200 gramos por litro. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgos, historia familiar de primer grado con enfermedad cardiovascular, si está fumando actualmente, si fumó 3 años previos, hipertensión con o sin tratamiento, diabetes con o sin tratamiento o un HDL menor de 40 gramos por litro. Entonces, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, sin factores de riesgo con un LDL mayor a 220, contraindicaríamos el uso de anticonceptivos combinados, con un factor de riesgo por arriba de los 190, con 2 factores de riesgo se reduce el LDL a 160 y con 3 factores de riesgo entonces se reduce
el LDL a más de 130 para contraindicar el anticonceptivo combinado. Las recomendaciones en el uso de anticonceptivos orales combinados con respecto a la edad, desde la menarca hasta los 18 años, es un criterio de elegibilidad 1. Esto quiere decir que no hay restricciones para su recomendación. Por supuesto, debemos tener en cuenta las condiciones médicas de cada usuaria, evaluando los criterios de elegibilidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a la protección de la masa ósea, en esta edad es muy importante la formación de la masa ósea, la cual está determinada por diferentes factores. Factores genéticos, nutricionales, es muy importante la ingesta de calcio, hábitos saludables como no fumar, no tomar alcohol, estilos de vida como realizar ejercicio físico, una adecuada exposición al sol y también son muy importantes los factores hormonales. Teniendo en cuenta esto, la evidencia actual sugiere que el uso de 20 microgramos de etinilestradiol pueden influir negativamente en la generación de la masa ósea en adolescentes. Entonces, para garantizar un buen desarrollo de la masa ósea y no habiendo otros factores de riesgo, se sugiere comenzar con anticonceptivos de 30 microgramos de etinilestradiol. No hay estudios con valerato de estradiol. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, las últimas revisiones de Cochrane refirieron que no se puede concluir sobre el uso de anticonceptivos y el riesgo de fracturas. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de que no es la única condición el factor hormonal, que los otros factores que habíamos mencionado anteriormente son muy importantes en conjunto. Por otro lado, recordemos que nosotros siempre comparamos el riesgo de un embarazo no deseado, que también influye negativamente sobre el desarrollo de la masa ósea, comparado con los microgramos de etinilestradiol o de estrógenos de un anticonceptivo. Entonces, poniendo en la balanza esto, siempre es mucho más producente prevenir un embarazo que estar evaluando recomendar o no determinada cantidad de microgramos de etinilestradiol. Traducido, si no tenemos o no contamos con 30 microgramos de etinilestradiol, démosle a la paciente lo que podemos ofrecerle. Es esto que hablábamos anteriormente de la accesibilidad al método. Con respecto a aquellos pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, bueno, se vio que los anticonceptivos orales combinados no han demostrado una protección ósea independientemente de la dosis. Esto es algo que sobrepasa los objetivos de esta clase, pero que se vio que la suplementación con estradiol por vía transdérmica en dosis de terapia de reemplazo hormonal son mucho más beneficiosos que los métodos anticonceptivos. Tanto en aquellas conductas restrictivas como en aquellas conductas purgatorias, que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de recomendar un anticonceptivo oral combinado, ¿no es cierto? Y por el otro lado también, si bien cuando la grasa corporal está por debajo de la que puede llegar a producir estrógenos o hormonas naturales, el riesgo de embarazo es muy bajo, pero a medida que la paciente va mejorando y va recuperándose, el riesgo de embarazo va aumentando, con lo cual tampoco hay que descuidar la posibilidad de recomendar un método anticonceptivo en estas pacientes. Con respecto a la obesidad, para la Organización Mundial de la Salud no existe contraindicación para recomendar anticonceptivos hormonales combinados en pacientes con obesidad. En cambio, para los criterios del Reino Unido, con un índice de masa corporal mayor a entre 30 a 34, la recomendación sería una categoría 2, donde los beneficios superan los riesgos. Pero ojo, cuando ya el índice de masa corporal es mayor a 35, ya pasa a una categoría 3, donde los riesgos superan los beneficios, y esto es algo a tener en cuenta. Por otro lado, otros estudios vieron que se produce un tiempo más largo para alcanzar el estado estacionario y también el umbral para la inhibición de la ovulación en el momento del inicio del anticonceptivo o después del intervalo libre de hormonas de 7 días, creando una ventana de oportunidad con riesgo de embarazo en ese periodo.
Por lo tanto, en obesidad se recomienda reducir el intervalo libre de hormonas de 7 días a 4 días, recomendando en lugar de anticonceptivos de 21,7 comprimidos, el de 24,4 comprimidos. También hay que tener en cuenta los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos orales combinados. Entre ellos encontramos los beneficios oncológicos, que es la protección del cáncer de ovario, colon y endometrio, como aquellos beneficios no oncológicos, que pueden ser el control de la dismenorrea, la hipermenorrea, la miomatosis, el acné, tan importante en esta etapa de la vida con respecto a la autoestima y la imagen corporal, el síndrome disfórico premenstrual, el tratamiento de la endometriosis, síndrome climatérico, síndrome anémico, quistes funcionales y también como tratamiento para el deseo sexual hipoactivo. El anticonceptivo más utilizado para el deseo sexual hipoactivo es la combinación de etinilestradiol más levonorgestrel, por su efecto androgénico que posee el gestágeno levonorgestrel. Se hizo un estudio para ver qué pasaba cuando se comparaba este anticonceptivo con el valerato de estradiol más dienogés. Este estudio se hizo en base a una serie de cuestionarios y el resultado reveló que los andrógenos no parecen tener un rol relevante con el deseo sexual hipoactivo relacionado con el uso de anticonceptivos, sino que esta situación es compleja y de causa multifactorial. Se deben considerar otros efectos aparte de la androgenicidad del gestágeno. Pasemos a hablar ahora de los anticonceptivos orales solo de progestágenos. Contamos con anticonceptivos no anovulatorios como el dinestrol y el levonorgestrel, anovulatorios como el desogestrel y la drospirenona. Las indicaciones habitualmente son en caso de lactancia, cuando hay contraindicaciones para el uso de estrógenos, como anticonceptivo de emergencia y con la incorporación última de la drospirenona al mercado, también podemos indicarlo como anticonceptivo sin que necesariamente primen las condiciones anteriormente detalladas. Vamos a hablar un poco del margen de seguridad de cada uno de ellos. Tanto el dinestrol como el levonorgestrel, el margen de seguridad es de 3 horas. Estos anticonceptivos se indican en el caso de lactancia exclusiva, ya que son no anovulatorios. Con respecto al desogestrel, el margen de seguridad es de 12 horas. Un poco todas las propiedades de estos gestágenos lo vimos cuando vimos la parte de anticonceptivos orales combinados, así que no nos vamos a explayar demasiado por una cuestión de tiempo. Con respecto a la drospirenona, el margen de seguridad es de 24 horas y es el que vamos a pasar a ver con un poquito más de detenimiento a partir de las próximas diapositivas. Contamos con los comprimidos de drospirenona 4 miligramos en la presentación de 24,4. Un estudio multicéntrico reveló que la eficacia anticonceptiva de estos comprimidos es semejante a la de los anticonceptivos orales combinados. Lo interesante de este estudio es que también incluyó adolescentes entre 12 a 17 años, donde, entre otras cosas, se pudo evaluar que hubo una excelente a buena tolerabilidad con respecto a la disminución de la dismenorrea, sobre todo en este grupo etario. También se pudo ver que no influyó en los parámetros hemostáticos y no afectó el equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. Sabemos que la drospirenona es un derivado de la espironolactona. Veamos qué pasó con respecto a la hipertensión. En aquellas pacientes cuya hipertensión era leve, con una sistólica entre 120 y 130 y una diastólica entre 80 y 85, se vio que hubo una disminución basal de la sistólica de 8 milímetros de mercurio y de la diastólica de 5 milímetros de mercurio. No hubo cambios con respecto a la tensión arterial en aquellas pacientes con una tensión menor a 120/80.
También se vio que la dosis de drospirenona 4 miligramos no suprime, digamos, el reclutamiento folicular. Por lo tanto, las concentraciones de estradiol basal no están disminuidas. Se vio que el valor aproximado es de 49 picogramos por mililitro. Esto está por arriba de la dosis, que es de 30 picogramos por mililitros, que se describen como seguras para la densidad mineral ósea. También se evaluó el espesor endometrial en un estudio. Entonces, lo que se pudo ver es que el máximo promedio fue de 5,5 centímetros y después del tratamiento de 13 ciclos se observó una reducción media de 2,5 centímetros. Tampoco se detectó hiperplasia después de un año de tratamiento evaluados con biopsia. Este estudio también reveló efectos neutros en los parámetros hemostáticos, demostrando una seguridad en aquellos pacientes con factores de riesgo tromboembólicos sin aumentar la tasa de eventos venosos o arteriales. También se confirmó la eficacia anticonceptiva en mujeres con sobrepeso. Con respecto al índice de masa corporal, no hubo cambio en aquellos grupos donde el índice de masa corporal era menor a 30 kilogramos por metro cuadrado, mientras que en aquel grupo donde el índice de masa corporal era mayor a 30, el promedio de peso corporal disminuyó en 1 kilo y el de índice de masa corporal lo hizo en 0,40 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, podemos concluir que la drospirenona puede indicarse a todas las personas independientemente de su estado de salud o enfermedad, pues ofrece tasas adecuadas de seguridad y tolerabilidad, incluso en aquellas personas con múltiples factores de riesgo cardiovascular: obesidad, hipertensión, hiperglucemia, enfermedad hepática o tabaquismo, ya que su perfil de seguridad fue adecuado en los estudios y no se reportó ningún caso de tromboembolismo venoso o arterial. Veamos ahora el uso del levonorgestrel como anticoncepción de emergencia. Conocido popularmente como la bomba hormonal. Bueno, sabemos que nada de esto es así, pero hay muchos mitos y creencias alrededor de este método anticonceptivo de emergencia que debemos desmistificar y derribar para que cuando sea necesario puedan acceder a ellas y utilizarlo. En la Argentina se comercializa en dosis de 1,5 miligramos en 1 o 2 comprimidos. Debemos recordar que en aquellas pacientes con un peso mayor a 70 kilogramos o un índice de masa corporal mayor a 30, se deben recomendar doble dosis, o sea 3 miligramos en lugar de 1,5. También debemos recordar que no se debe recomendar como uso regular, sino que solamente cuando falla el método, porque su eficacia es menor que los métodos anticonceptivos hormonales. Y esta eficacia también va a depender del momento del ciclo en que se encuentra la persona al momento de utilizarlo. Si es antes de la ovulación, probablemente inhiba la ovulación, pero si ya la ovulación se produjo, el método anticonceptivo actúa a través del espesamiento del moco cervical. Por lo tanto, comparado con los otros métodos anticonceptivos, su eficacia es menor. También debemos explicar que no es abortivo, que en caso de que la persona gestante esté embarazada, no produce daño ni a sí mismo, ni al curso del embarazo, ni al embrión, ni al feto. No tiene contraindicaciones y se puede y se debe utilizar las veces que sea necesario. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la anticoncepción hormonal no oral. Hablaremos sobre los métodos inyectables, intravaginales y transdérmicos. En línea general, evita la intolerancia gastrointestinal. Al no ser de uso diario, se logra una mayor adherencia al tratamiento.
Los niveles hormonales plasmáticos son constantes, pero también tiene un alto impacto sobre la síntesis de factores de la coagulación. Comencemos por el anillo vaginal. Es un anillo flexible, transparente, casi incoloro, con un diámetro exterior de 50 milímetros y un diámetro de sección de 4 milímetros. Es libre de látex, por lo tanto se puede recomendar en aquellas personas alérgicas al látex. Libera diariamente 15 microgramos de etinilestradiol y 120 de etonorgestrel, que es el metabolito activo del desogestrel. En un estudio que se hizo en pacientes entre 18 a 40 años, se vio que tiene la misma tolerabilidad que los anticonceptivos con 30 microgramos de etinilestradiol, hidrospirenona y la misma eficacia. Presenta las mismas recomendaciones para su uso que los anticonceptivos orales y las mismas interacciones medicamentosas que estos anticonceptivos orales. Es muy sencillo de colocar y de extraer. Si nosotros pudiéramos tener en el consultorio un anillo para que los adolescentes pudieran conocerlo, le podríamos explicar cómo se coloca, cómo se extrae. Entonces se coloca intravaginal, se deja durante 3 semanas, luego con una maniobra muy sencilla, con 1 o 2 dedos, se extrae, se descansa una semana, en esa semana se produce la deprivación y el sangrado vaginal. Ante el olvido del recambio, la protección se puede extender una semana. Veamos las ventajas y las desventajas del anillo vaginal. Es fácil de insertar y remover, puede removerse en cualquier momento, tiene una liberación hormonal continua, evita el pasaje del primer paso hepático, no interfiere en las relaciones sexuales. Como desventaja puede producir irritación, aumento de la secreción vaginal, en raras ocasiones puede producir lesiones epiteliales, incomodidad durante el coito, expulsión, no está recomendado en aquellas personas con prolapso genital, incomodidad y rechazo en personas con poca familiaridad a la manipulación de sus genitales. Hablemos del parche transdérmico. Es un sistema pequeño, delgado, cuadrado, de 3 capas. Una externa protectora y resistente al agua, una media adhesiva y medicada y una interna removible para que después se pueda colocar. Libera diariamente 20 microgramos de etinilestradiol y 150 de norelgestromin. Tiene una eficacia anticonceptiva similar a los anticonceptivos orales y al igual que como hablamos en el anillo intravaginal, tiene las mismas recomendaciones para el uso de los anticonceptivos orales y las mismas interacciones medicamentosas. Se comercializan 3 parches por caja, se coloca 1 por semana, se descansa la 4ª semana, donde se va a producir la deprivación y el sangrado vaginal. Se coloca en pelvis, glúteo, miembro superior y escápula. Ante el olvido, tiene 2 días adicionales de protección. El despegamiento, el porcentaje es muy bajo, menos del 2%, incluyendo las duchas y las piletas de natación. El uso de parches anticonceptivos parece no ejercer un efecto negativo sobre el metabolismo de los carbohidratos, el perfil lipídico, las pruebas de función hepática y el coagulograma sanguíneo. Sin embargo, algunos autores afirman que las personas que utilizan parches tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Por supuesto que si lo comparamos con el embarazo es un estado mucho más trombogénico que el riesgo de la anticoncepción. Pero bueno, no descuidemos este detalle y tengamos en cuenta que la vía no oral de administración de etinilestradiol parece ser más trombogénica que la vía oral. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto en aquellas personas con factores de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del uso del parche transdérmico? La ventaja es que tiene una administración constante de la droga, evita la absorción gastrointestinal, evita el primer paso de metabolismo hepático, mejora la adherencia, en algunos casos como desventaja puede producir irritación dérmica. La tasa de embarazo puede ser levemente más alta entre las mujeres que pesan más de 90 kilos y muchos lo interpretan como antiestético, sobre todo en el verano porque muchas veces no se cubre con la malla o las bikinis.
Pasemos a hablar de los anticonceptivos inyectables. Los hay combinados y solo de progestágenos. Dentro de los combinados tenemos el valerato de estradiol más noretisterona o la de hidroxiprogesterona más enantato de estradiol. Dentro de los anticonceptivos inyectables solo de progestágeno tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Con el uso habitual tienen un 97% de efectividad. Se aplican una vez por mes, cada 30 días, intramuscular en la misma fecha calendario. Pueden aplicarse 3 días antes o 3 días después de la fecha que debían aplicarse. La incidencia de amenorrea puede llegar al 19% a los 2 años. Y debemos tener en cuenta que los sangrados se producen entre una inyección y otra. Esto quiere decir que si aplicamos la primera inyección el primer día de la menstruación, debemos explicarle a los pacientes que este sangrado va a ir corriéndose hasta quedar entre inyección e inyección. En general tienen los mismos criterios de elegibilidad que para los anticonceptivos, pero hay unas pequeñas variables. Por ejemplo, hay criterios de elegibilidad que para los anticonceptivos son 3, pero que para los inyectables son criterios de elegibilidad 2. Por ejemplo, en patología de vesícula biliar sintomática con tratamiento en curso, antecedentes de colestasis relacionados con los anticonceptivos en el pasado, interacciones medicamentosas como la rifampicina, fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramatos y carbamazepinas. En cambio, cuando hay criterios de elegibilidad que son 4 para los anticonceptivos orales, pero pueden ser 3 para los anticonceptivos inyectables, como puede ser el caso de cirrosis descompensada o adenoma hepatocelular. Los anticonceptivos inyectables solo de progestágenos pueden utilizarse tanto durante la lactancia como fuera de ella, ya que es anovulatorio. Se aplica una inyección intramuscular trimestral cada 90 días o cada 13 semanas. Puede darse hasta 2 semanas por adelantado o 2 semanas demorado de la fecha que tenía que haberse aplicado. El uso correcto tiene una eficacia del 99% y no interactúa con anticonvulsivantes inductores enzimáticos. Debemos tener en cuenta los efectos no deseados androgénicos y glucocorticoides. Estos pueden ser la baja masa ósea en adolescentes, que como vamos a ver, este efecto se revierte cuando uno deja de utilizar el método. Y también tenemos que tener en cuenta que comparado con un embarazo, el embarazo produce una baja masa ósea mayor que el método anticonceptivo. También podemos encontrar aumento de grasa abdominal y peso en adolescentes, insulinoresistencia, depresión, disminución de HDL, colesterol, y también tener en cuenta que antagoniza los efectos benéficos vasculares de los estrógenos. Para evaluar el efecto de la medroxiprogesterona sobre la masa mineral ósea, se hizo un estudio durante 24 meses con adolescentes, donde se midió la densidad a través de una densitometría y se evidenció que hubo una disminución de la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar como en el cuello femoral. Sin embargo, luego de un año, esta pérdida se tornaba más lenta, no llegando nunca a niveles de osteopenia. Podemos ver acá en el cuadro que se compara pacientes no tratadas con pacientes que recibieron medroxiprogesterona y otro grupo que recibió anticonceptivos orales. Vemos que los resultados están expresados en porcentaje, no en valores absolutos. Entonces podemos ver que a lo largo de 2 años, con respecto a la columna, hubo una disminución del 1,5% y a nivel del cuello femoral una disminución del 5,2% en aquellos pacientes que recibieron medroxiprogesterona. Este estudio, por otro lado, permitió evidenciar que el bajo índice de masa corporal, la ingesta inadecuada de calcio
un uso aumentado de alcohol estuvieron asociados con una disminución en la densidad mineral ósea. Entonces, esto pone de manifiesto la importancia de los factores asociados para la ganancia de la densidad ósea. También se pudo ver que luego de la interrupción del uso de la medroxiprogesterona se producen aumentos significativos en la densidad mineral ósea. Por lo tanto, se produce una reversibilidad de los efectos negativos luego de la suspensión de la medroxiprogesterona. Y por último, para finalizar con la anticoncepción hormonal, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones con respecto al COVID-19. Sabemos que es una enfermedad trombogénica que produce trombosis microvascular, llevando a una falla multiorgánica y por último lleva a una trombosis macrovascular. El SARS-CoV-2 estimula los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y esto a su vez produce toda una cascada inflamatoria y procoagulante. Por lo tanto, es importante detectar los factores de riesgo en aquellas personas usuarias de anticonceptivos hormonales, como ser aquellas personas fumadoras mayores de 35 años, aquellas personas con un índice de masa corporal mayor a 30, inmovilizaciones prolongadas, puerperio inmediato, antecedentes de tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar, o aquellas personas que tienen lupus eritematoso con anticuerpos positivos o desconocidos. Entonces, por un lado tenemos una enfermedad procoagulante como es el COVID-19 y por el otro lado tenemos el riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos o no continuamos con la anticoncepción hormonal en aquellas personas usuarias de anticonceptivos hormonales? Veamos este pequeño algoritmo que nos va a orientar de cómo proceder con aquellas personas usuarias de anticonceptivos hormonales combinados. Si no tenemos sospecha de COVID, si la persona no tiene factores de riesgo, por supuesto, continuamos con los anticonceptivos como lo veníamos haciendo habitualmente. Ahora, si tenemos sospecha o un diagnóstico confirmado de COVID, si este es leve y si la persona no tiene factores de riesgo, podemos continuar con los anticonceptivos combinados. Si la persona tiene sintomatología respiratoria o tiene factores de riesgo o es mayor de 35 años, lo conveniente es rotar a un anticonceptivo solo de progestágenos. Ahora, si la persona necesita cuidados críticos, en ese caso se debe retirar la anticoncepción hormonal. A continuación pasemos a hablar, yo diría, de la estrella en la adolescencia que son los LARCs, que por su sigla en inglés significa Long Acting Reversible Contraception, anticoncepción reversible de larga duración. ¿Por qué decimos que es la estrella? Porque diferentes instituciones internacionales lo recomiendan como estrategia para reducir el número de embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Este método incluye los dispositivos intrauterinos de cobre, el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel y los implantes subdérmicos. Cualquiera de estos métodos está indicado en personas de cualquier edad y paridad, incluidas las nulíparas, porque ofrecen una protección anticonceptiva eficaz y de acción prolongada. Tienen pocas contraindicaciones y la ventaja de no depender de la participación activa de las usuarias le confiere una alta efectividad con un índice de PERS muy bajo y tasas de continuidad más altas que la de los otros métodos. De hecho, estos métodos se asemejan bastantes o prácticamente son iguales los porcentajes de efectividad tanto en el uso habitual como en el uso correcto. Vamos a ver que las contraindicaciones son raras, sobre todo en la población adolescente. Veamos para el SIU y el DIU. Infecciones del tracto genital inferior, endometritis posparto, abortos con infección en los 3 meses previos, cervicitis, displasia cervical, neoplasias malignas del cuerpo uterino o del cuello uterino, hemorragias uterinas sin causa determinada,
anomalías uterinas congénitas o adquiridas, incluyendo los miomas, pero si alteran la cavidad uterina, si no, no estaría contraindicado. Enfermedades asociadas a un aumento de la susceptibilidad a las infecciones, y estos últimos tres se aplican al SIU. Tumores dependientes de progestágenos, enfermedad hepática aguda o tumor hepático, hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes. Con respecto al implante, si está cursando un tromboembolismo pulmonar o una embolia pulmonar, si presenta un episodio de cardiopatía isquémica o de ACV y estaba usando el implante, si presenta cefaleas migrañosas y estaba usando el implante, en el caso de un CA de mama, de cirrosis severa descompensada, adenoma hepatocelular y CA hepático, lupus eritematoso sistémico con anticuerpos positivos o desconocidos, o ante un sangrado vaginal de origen desconocido. A pesar de las recomendaciones y la poca cantidad de personas que poseen estas contraindicaciones como para no recomendar un método anticonceptivo de larga duración, los estudios revelan que tanto en América Latina como en el Caribe rara vez son las de primera elección, siendo que las personas en primer lugar eligen métodos anticonceptivos de corta duración. Por otro lado, un estudio realizado en Estados Unidos, en la ciudad de San Luis, una ciudad de bajos recursos, donde reunió a 10.000 mujeres de 14 a 45 años a quienes se les brindó la accesibilidad a diferentes métodos anticonceptivos y una consejería adecuada. De ese total, un grupo de 144 mujeres de 14 a 24 años mostraron que el 60% de ellas nunca había oído hablar de un dispositivo intrauterino. Lo llamativo de esto es que con una charla de 3 minutos donde se les explicaba los beneficios, las probables complicaciones, cómo se colocaba, cómo era la extracción, se incrementó de un 14,7 a un 53,8 la actitud positiva hacia los dispositivos intrauterinos. Este aumento fue mayor en aquellas personas que habían tenido un embarazo previo, aumentando de un 21,9 a un 71,9 la actitud positiva, aunque en aquellas personas que nunca habían tenido un embarazo, el aumento también fue significativo, de un 12,6 a un 48,6. Y acá es donde tenemos que interpelarnos nosotros y preguntarnos si realmente hacemos una adecuada consejería con respecto al DIU, sobre todo en aquellas mujeres nulíparas. Si nos tomamos el tiempo para explicarles cuáles son los beneficios, cómo es su colocación, cuáles son sus probables complicaciones, realmente si nos tomamos ese tiempo teniendo en cuenta todos los beneficios que estos pueden aportar. Este estudio que les mencionaba, llamado Proyecto Choice, en donde se aseguraba la accesibilidad a los diferentes métodos anticonceptivos, como así también una consejería adecuada, mostró una disminución significativa tanto en los embarazos como en los nacimientos, como así también en los abortos. Y lo llamativo de este estudio es que cuando analizó el grupo de mujeres que habían elegido los métodos anticonceptivos de larga duración, se vio que el riesgo de embarazo disminuía 20 veces. Pero cuando ese mismo estudio se hizo sobre pacientes adolescentes, el análisis mostró que el riesgo de embarazo disminuía 40 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un adolescente que no tiene contraindicaciones para ningún método anticonceptivo, si elige un método anticonceptivo de corta duración, como puede ser unos comprimidos por vía oral, va a tener 40 veces más riesgo de un embarazo no deseado que si eligiese un método de larga duración. Por lo tanto, debido a su alta efectividad, conveniencia y facilidad de continuación, se debe ampliar la disponibilidad de anticonceptivos reversibles de acción prolongada y promover su uso incluso entre pacientes jóvenes y nulíparas. Y también recordar de no olvidar la recomendación del uso de métodos anticonceptivos de larga duración post-evento obstétrico inmediato.
En cuanto a los beneficios no contraceptivos de estos métodos, el sistema intrauterino del levonorgestrel está recomendado como primera línea de tratamiento para el sangrado uterino anormal, siendo tan efectivo como la histerectomía. Sabemos que la FDA, junto con el dienogés y el ácido tranexámico, son los tres elementos que recomiendan para este tratamiento. Esta recomendación no incluye al reciente dispositivo intrauterino de levonorgestrel de 19,5 miligramos. También se utilizan para el tratamiento de la hiperplasia del endometrio, la dismenorrea o como parte del tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal. En cuanto al implante de tonorgestrel, los estudios coinciden en señalar que, sobre todo los 3 primeros meses, puede haber un sangrado irregular. Posteriormente, la tendencia es a presentar amenorrea, llegando a un 30-40% de pacientes con amenorrea tras un año de tratamiento. También podemos utilizar el DIU de cobre como anticoncepción de emergencia, teniendo una efectividad del 99%. Se puede utilizar hasta 5 días después, luego de la relación sexual no protegida, con la misma efectividad. La contra que podemos llegar a tener, o la barrera, el obstáculo, es que necesitamos de personal entrenado para su colocación. Y por el momento el SIU del levonorgestrel no se encuentra aprobado como anticoncepción de emergencia. Con respecto al uso de estos métodos anticonceptivos en pandemia por COVID-19, el comité de expertos recomienda que puede prolongarse un año más su utilización, manteniendo su eficacia anticonceptiva, a excepción del SIU del levonorgestrel de 13,5 miligramos. Por supuesto que no está incluido el reciente dispositivo intrauterino de levonorgestrel de 19,5 miligramos, ya que su comercialización es muy reciente. Por lo tanto, el SIU de 52 miligramos puede extenderse hasta los 6 años, el implante subdérmico puede extenderse a los 4 años y el DIU de cobre se puede dejar un año más. Y para finalizar con esta extensa lista de métodos anticonceptivos con los que contamos para prevenir un embarazo no deseado, vamos a hablar de la anticoncepción quirúrgica. Cuando hablamos de la anticoncepción quirúrgica hablamos de la vasectomía y de la ligadura tubaria. En el primer caso consiste en la sección, ligadura y sección del conducto deferente, y en el segundo caso de la ligadura y sección de las trompas de falopio. Estos son métodos anticonceptivos permanentes y generalmente son irreversibles. Si bien se cuenta con la técnica como para poder recanalizar tanto el conducto deferente como la trompa de falopio, aún en manos de expertos los resultados no son promisorios, no son los mejores. Por lo tanto, debe ser una decisión muy pensada y estaría indicado en aquellas personas que no desean tener hijos en un futuro. En el caso de sentirse en un futuro y desear la concepción, se les puede llegar a ofrecer un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Para poder acceder a estos procedimientos solamente es necesario firmar el consentimiento informado. Pero ¿a partir de qué edad podemos firmar libremente este consentimiento para tomar esta decisión? Bueno, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial en el 2014, se tiene en cuenta la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, considerándolos sujetos y titulares de derechos, y estos van intensificándose a medida que van creciendo. La Ley 26.130 establece que cualquier persona mayor de edad puede acceder de manera autónoma a estos métodos anticonceptivos quirúrgicos. El Código Civil reconoce que desde los 16 años se puede tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado del cuerpo. Por lo tanto, a partir de esta edad, también se puede acceder de manera autónoma a estos procedimientos quirúrgicos. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos
ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Tengamos en cuenta que cuando la ley habla de tratamientos invasivos, no tiene el mismo concepto que para nosotros en medicina, sino que se refiere a aquellos tratamientos que comprometen la salud o la vida de la persona. Por lo tanto, cualquier persona mayor de 13 años está en condiciones de decidir cuál es el método anticonceptivo reversible que prefiere, sin necesidad de la autorización de ningún mayor. Si el mayor los acompaña, muchísimo mejor, pero no es una condición necesaria, incluyendo los métodos anticonceptivos de larga duración. Y como conclusión me pareció interesante reflexionar sobre lo siguiente. Diferentes estudios han demostrado que el asesoramiento anticonceptivo ofrecido por el profesional médico y la forma en la que se presenta la información tiene una importante influencia en la toma de decisiones. Tengamos en cuenta también que la anticoncepción se debe considerar una urgencia ginecológica. Toda consulta es una gran oportunidad para realizar consejería en anticoncepción. Una exhaustiva anamnesis junto a una actualización constante de los conocimientos nos brindará las herramientas necesarias para poder hacer una adecuada asesoría. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de interés.